Buenos días, queridos hermanos y amigos. Les agradecemos por haber sintonizado o estar aquí con nosotras, mejor dicho. En este repaso de la lección de Escuela Sabática es la lección número 3, titulada Ver a las personas a través de los ojos de Jesús. Estamos transmitiendo para la Iglesia Adventista de Dayton Central desde Ohio, Estados Unidos, y estamos súper contentas de poder compartir este momento con ustedes. Mi nombre es Mariel Betances y estoy aquí con mis amigas que también se van a presentar. Hola, soy Keila Rodríguez. Y yo, Claudia Cano. Aunque en la pantalla dice Gerson Ortúa, no se preocupen. Sí, Gerson es mi esposo. Sí. Así que, Keila, ¿nos podrías tener una palabra de oración antes de comenzar? Con gusto. Oremos. Amantísimo Padre que estás en los cielos, cuán agradecidos estamos por un sábado más, por la oportunidad de poder comunicarnos y contactarnos, poder compartir y hablar de lo que hemos repasado en esta semana, de ver a nuestro prójimo a través de tus ojos. Ayúdanos, Señor, a cambiar nuestra disposición. Abre nuestros ojos de la mente y el corazón para entender lo que quieres que nosotros aprendamos y podamos tener el valor de implementarlo en nuestra vida para beneficio de las personas que aún no te conocen y para la expansión del mensaje para que tú vengas pronto. Pedimos tu dirección en este momento. Utiliza nuestros talentos, nuestros pensamientos, nuestras voces para honrarte y alabarte. En el nombre de Jesús. Amén. 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 ¿Quiénes pudieron estudiar la lección de esta semana? Yo estoy agradecida de haberla estudiado porque me dio la oportunidad de refrescar cuán importante es ver a otros con los ojos de Jesús. Cuando nosotros estamos en la iglesia decimos que somos las manos y los pies, las extensiones de las manos y los pies de Jesús, pero muchas veces se nos olvida ser los ojos de Él. Y tendemos a poner nuestra posición primero cuando no nos gusta a alguien o cuando vemos a otra persona con ojitos de cuando deberíamos recordar, dependiendo también del caso, pero en general deberíamos recordar ver a otros con el filtro, con los lentes de los ojos de Jesús. Así que vamos a estudiar, vamos a repasar a ver qué es lo que el Señor nos indica de cómo podemos tener sus ojos y ver a otros. ¿Listos? ¿Listas, chicas? Yes. Yes. Ok. El versículo para memorizar dice, vengan, síganme, les dijo Jesús, y los haré pescadores de hombres. ¡Wow! ¡Qué invitación tan extraña, ¿verdad? Pero recordemos que ellos lo que sabían hacer eran ser pescadores. Y era su pasión, era su deseo. Ellos eso era lo que conocían y era de lo que comían, era de lo que disfrutaban. Entonces Jesús alcanzó a los corazones de los discípulos a través de algo que ellos conocían como parte de su día a día. Ven, sígueme, te voy a hacer pescador de hombres. Ok. Lo cual nos deja saber que Jesús, Dios, tiene esa capacidad de acomodarse o ayudarnos a nosotros a que en nuestro ambiente, cualquiera que sea, podamos también ser personas que alcancen a otros para que puedan conocerlo a Él. Sí, es verdad. Ok, ¿cómo la pregunta sería, por ejemplo, un ingeniero o un psicólogo o una persona que presta servicios de limpieza o una madre en casa o un estudiante? ¿Cómo se aplicaría esa invitación hacia esa persona que hace Jesús? Ven, sígueme y te haré pescador de hombres. Me puse a pensar en eso, okay, ¿qué palabra él utilizaría? Por ejemplo, en real estate, yo fui realtor por 14 años. ¿Cuál sería la invitación que Jesús me daría que yo entendiera esa información para yo decir, oh, sí, yo quiero ser parte de este proyecto de invitar a otros a Jesús?
Yo diría que sería, sígueme y yo te haré un agente de bienes raíces que no hace trampas y que puede dar un testimonio fiel de mí. Yo nunca hice No trampa, by estoy the way. diciendo que todos hacen trampa, para nada. Eso salió así. Sí, 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 no, yo sé. Pero qué interesante que Jesús utilizó lo que ellos hacían en su día a día, en su lenguaje de día a día, para invitarles a ser parte de ese gran proyecto de expandir su amor. Sí, es muy similar al caso de la mujer samaritana. Ella vino buscando agua y él inició esa conversación pidiéndole agua que la llevó a ella a tener ese encuentro con él para esa agua de vida eterna que nunca se acaba. Eh, es una forma muy interesante de poder llamar la atención de la persona con lenguaje familiar a esa persona. Correcto, es verdad. Eso es importante que tengamos en cuenta, que debemos conocer algo que es importante para la persona con la que estamos hablando, escuchar atentamente qué es lo que dicen constantemente o qué es lo común para ellos, para poder tener ese punto de conexión. Y eso fue lo que Jesús hizo por cada una de las personas con las que él tuvo contacto. Ver a las personas de Jesús. Ok, Jesús era el experto en ganar almas. Él no lo hizo empujado o tú tienes que arrepentirte. No, 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 no. Él simplemente observaba, los analizaba y conectaba. Y en eso les daba el conocimiento de la salvación a través de su amor, no forzado, sino invitado. Era como algo Conectaba, como un hook. ¿Cómo se dice hook? un gancho. Un gancho. Él agarraba el gancho que conectaba. Entonces, ¿cómo podemos hacer nosotros lo mismo, verdad? Y eso es lo que vamos a ver durante el repaso de la lección. Me gustó mucho este punto que dice, al viajar con él, con Jesús, por las calles atestadas de Jerusalén, y los polvorientos caminos de Judea y las laderas cubiertas de hierbas de Galilea, descubrimos cómo reveló los principios del reino a las almas sedientas. Él no esperó que todo estuviera lindo y bello y organizadito y limpiecito, no. Él se metía en esos caminos polvorientos, en esas laderas cubiertas de hierba. Él iba hacia ellos, no esperaban que ellos vinieran hacia él. Claro. Les ayudó a poder llegar a conocer, como dice ahí, los principios del reino en su ambiente de cada día. Muchas veces nosotros pensamos que para poder tener una conexión con Dios necesitamos un ambiente idílico y Dios nos dice, yo estoy dispuesto a estar ahí en la tierra, en el sucio, en el desorden, Sí. contigo y te ayudo con todo eso. Así que es muy confortante saber que Que Dios no nos tenemos que ayuda. tener nada perfecto. No sé si querías añadir algo, Keila. Él no solo fue a la gente, sino que él también desarrolló una amistad, una relación de confianza donde cada persona se sentía libre de hablar honestamente de su necesidad. Y muchas veces sus palabras no eran exactamente necesito tal cosa, pero Jesús entendió a través de sus palabras la necesidad que tenían y él suplía esa necesidad aún antes de ministrarle su necesidad espiritual. Qué lindo, ¿verdad? Jesús es bello. Lo que me encanta también de Jesús es que él consideraba a todos los hombres y mujeres como candidatos para el reino y veía a cada uno a través de los ojos de la compasión divina. Eso es algo que, ay Dios mío, tengo que aprender a hacer. Nosotros tendemos a tener, porque hay un dicho que dice algo así que tú juzgas a otros como te juzgas a ti mismo, ¿no? Yo tiendo a ser bastante dura y bastante exigente conmigo misma y eso lo transmito a otros. Pero Jesús no es así. Jesús no veía a Pedro como un pescador rudo y agresivo y de mal genio, dice Claudia,
sino como un proclamador entusiasta. Él veía a Santiago y a Juan, Pedro lo veía como un predicador del Evangelio y a Santiago y a Juan los veía como un proclamadores entusiastas del Evangelio, no como unos radicales. Él veía el profundo anhelo de amor genuino y aceptación de corazones de María Magdalena, la mujer samaritana y la mujer con problemas de flujo de sangre. Él veía a Tomás como una persona con preguntas sinceras y no como un acepto cínico, sino, perdón. Así que él veía el potencial de cada persona, él agarraba lo que ellos eran y lo transformaba en lo que podían ser. Sí. Definitivamente algo que nosotros tenemos que pedirle a Dios que transforme en nuestras vidas, ¿no? La forma de poder ver más allá de lo que muchas veces está frente al ojo humano. Uh-huh. Sí, es muy cierto. Todos tenemos una percepción personal de nosotros mismos y a veces aplicamos esa percepción personal y asumimos que toda la demás gente tiene que caer bajo esa misma percepción y tendemos a ser hasta un tanto que juzgamos Sí. en base a cómo nosotros pensamos que deben ser las cosas y olvidamos que si Dios hiciese eso con nosotros, Él no sería misericordioso para nada. Al contrario, Él usa unos lentes diferentes. Él nos ve de la forma en que nosotros podemos llegar a ser. El potencial que tenemos, como dijeron, para poder llevar a cabo la obra que se necesita para Él poder venir. Entonces, es algo que humanamente no es algo que nosotros podemos hacer por nosotros mismos. Requiere una interacción divina para hacer ese cambio en nosotros y cambiar esa percepción y esa perspectiva de ver a la gente a través de los ojos compasivos de nuestro Señor Jesús. Sí, estaba pensando ahorita que cuando nosotros tenemos hijos, nosotros amamos a nuestros hijos independientemente de quiénes son y de cómo se comportan y de qué es lo que han alcanzado o no han alcanzado. Entonces, nosotros vemos a nuestros hijos con los ojos de amor, de compasión, de cariño, no vemos lo que ellos están siendo ahorita, sino el potencial que ellos tienen, lo que ellos pueden alcanzar y tratamos de empujar a esa idea en ellos, de que ellos se amen a sí mismos, de que ellos aprovechen eso. Muchas veces los hijos lo piensan como que, ay, tú me estás pushing, pero no es eso, sino que nosotros no los vemos sucitos como están, sino los vemos limpios como pueden ser, todo lo que ellos lograrían ser, si lo desean. Entonces, eso es lo que yo entiendo, cómo ver a las personas con los ojos de Jesús, de la misma manera como una madre ve a su hijo. Uh-huh. Ok, entonces, el segundo toque, que es la lección del domingo. Curación del ciego en Bethsaida. A mí me encantó esta historia. Muchas veces nosotros leemos la Biblia o otra persona nos lee el cuento como un cuento, pero cuando uno lo lee a sí mismo como que se internaliza mejor. Entonces, en Marcos 8, versículos 22 al 26, esto lo escogí de la nueva versión, nueva traducción viviente. Y quiero invitarles a que todos leamos juntos. Dice, cuando llegaron a Bethsaida, algunas personas le llevaron a un hombre ciego ante Jesús y le suplicaron que lo tocara y lo sanara. Jesús tomó al ciego de la mano y lo llevó fuera de la aldea. Eso me pareció interesante. Luego escupió en los ojos del hombre, puso sus manos sobre él y le preguntó, ¿puedes ver ahora? El hombre miró a su alrededor y dijo, sí, bueno, veo a algunas personas, pero no puedo verlas con claridad. Parecen árboles que caminan. Entonces Jesús puso nuevamente sus manos sobre los ojos del hombre y fueron abiertos. Su vista fue totalmente restaurada y podía ver todo con claridad.
claridad. Jesús lo envió a su casa y le dijo, no pases por la aldea cuando regreses a tu casa. Ah, so, queremos enfatizar dos palabras claves aquí. El versículo 22 dice, vino luego a Betsaida y le trajeron a un ciego y le rogaron que le tocase. Entonces las palabras son trajeron y rogaron. El trajeron. El ciego no vino solo. Sus amigos vieron la necesidad del hombre y lo ayudaron, aunque el hombre no haya sentido la necesidad, entre comillas, todos tenemos necesidades, pero a lo mejor él pensó, no, yo no soy digno, yo no sé cómo llegar allá, no tengo temor, porque usualmente lo que lidera o hace que una persona haga o no haga es miedo. Entonces a lo mejor el hombre tenía miedo personal de no querer ir a molestar a Jesús. Pero sus amigos vieron que él tenía una necesidad y lo agarraron y lo llevaron a donde estaba Jesús. Y lo más bonito es que no solamente lo llevaron, sino que le rogaron, le suplicaron a Jesús. Y yo busqué un significado de suplicar y lo que hace es que implica un pedido más suave. Por favor. No es, tienes que hacerlo, sino, podrías, por favor. Es amable, es gentil, en lugar de una demanda ruidosa y bulliciosa. Puede ser que el hombre no haya tenido mucha fe, pero ellos sí, y ellos creían que Jesús sanaría a este hombre. ¿Cuál es la opinión de ustedes, muchachas? Dale, Kela. En realidad es otra forma de alcanzar a las personas. Jesús nos está ejemplificando que no todo el mundo debemos esperar que vengan, sino que va a haber personas que van a necesitar que tú los lleves, Sí. que tú tomes ese contacto inicial, hagas esa amistad de confianza y proveas el método para llegar a resolver su necesidad momentaria, para entonces que eso te abra la puerta para recibir el mensaje de salvación. So, no siempre nos vamos a sentar a esperar, sino que si vemos la necesidad, debemos nosotros ser los portadores o, como dice la lección, llevarlos a Jesús a través de las alas de nuestra fe. Es decir, nosotros ser Qué bonito. las manos, los pies y los ojos de Jesús en persona. Sí, cuando dice que los llevan en las alas de la fe, yo pienso que ahí es donde nuestro testimonio personal toma un rol de cuando nosotros podemos compartir con otras personas. Mira, yo sé que en este momento a ti te parece que eso no puede suceder, pero yo ya como dice la Biblia, ya he probado y ya he visto cómo Dios trabaja y puedo confiarte, te puedo decir que tú puedes confiar y ven conmigo y vamos juntos y vas a ver que Dios también a ti te puede bendecir, porque muchas personas tienen esa actitud de que, bueno, a ti sí, pero a mí no. Entonces ahí es donde nosotros le prestamos un poco de nuestra fe y le decimos, no, funcionó para mí, funcionó, va a funcionar igual para ti. Es como cuando nosotros encontramos un detergente buenísimo para sacar grasa y mancha, que tú dices, no, yo probé esto, está buenísimo, debería de probarlo, y uno va y le enseña aquí la camiseta del marido que quedó nuevecita. Así también nosotros llevamos a otras personas a probar ese producto fantástico que es Jesús en nuestras vidas. Amén. Así es, así es. Ok, entonces las preguntas importantes para pensar, y quizás no tenemos respuesta, pero pensemos en esto. ¿Por qué Jesús sanó al ciego en dos etapas? Y es posible que nosotros veamos a la gente con claridad, los vemos como árboles en forma vaga y sombría, que como candidatos del reino de Dios. ¿Cómo podría aplicar eso, por ejemplo, a una persona que ha matado a otra, o ha robado, o ha adulterado? ¿Cómo podríamos nosotros? Porque esos son los casos más difíciles.
difíciles. Es todo muy bonito ver, por ejemplo, yo las veo a ustedes dos con los ojos del amor porque las quiero, pero ¿qué pasa cuando yo cambio mi mirada de la parte de ustedes a alguien que ha hecho daño a otro? ¿Cómo aplicar eso? Eso para mí fue lo más duro que estuve struggling esta semana, ¿no? ¿Cómo aplicar eso a otros que no han actuado de forma correcta? Yo pienso que en este proceso que vemos que Jesús tomó dos etapas para arreglarle la vista. Sabemos que Dios no hace nada sin un propósito. Y la lección que yo pude aplicar es, muchas veces nosotros no estamos listos para toda una visión completa. Y el Señor nos permite ver parte de la visión, lo que nosotros podemos manejar en ese momento. Pero no significa que Él ha terminado. Dice que el que comenzó la buena obra la va a terminar. Así que cuando nosotros estamos listos, entonces ya Él nos permite ver esa visión completa. Y ya cuando la podemos manejar para el bien de nosotros y de otras personas. Así que nosotros sabemos que estamos en un proceso de crecimiento, de santificación, donde el Señor todos los días va sacando esas escamas de nuestros ojos, donde nosotros podemos, lo que antes nosotros no podíamos tolerar o entender, que el Señor puede hacer, que va cambiando nuestro carácter de una manera progresiva al momento que a veces personas cerca de uno dicen, tú no eras así antes. Uno casi ni se da cuenta, ¿verdad? Pero que gloria a Dios que Él tiene ese plan perfecto de ayudarnos a tener su visión, su forma de ver. Sí. El punto clave de la lección del domingo es, nuestro papel es convertirnos en presentadores y acercar las personas a Jesús. No somos los que los vamos a convertir, sino presentar su amor. Somos el puente. ¿Ok? Ok, vamos a la lección del... ¿Ah? Faltó Keila. ¡Oh, Keila! No, a mí lo que yo asocié con la historia de la persona, del amigo ciego fue, yo me puse a pensar cuando yo estoy en el computador trabajando y son como las 5 de la mañana y está oscuro afuera y de repente, como a eso de las 6:30 sale ese sol brillante y me alumbra directo en los ojos. Oh, Que uno ve ese cambio como que todo se pone borroso y se pone uno medio ciego. Entonces yo me pongo a pensar, y Mariel tocó en este punto, donde en ese momento yo no puedo ver ni el sol claro ni mi computador claro. Pero entonces el sol se mueve de cierta forma, en cierta posición donde ya mis ojos se han adaptado y entonces de repente como que las letras empiezan a aparecer un poquito más claro y eventualmente uno puede ver nuevamente claramente todo lo que está en el monitor. Y así fue que yo lo traté de entender la historia, porque a veces en nuestra vida personal, todos tenemos momentos de ceguera espiritual. Todos tenemos esa lucha personal donde ya sea una circunstancia, una persona, un pensamiento, algo interviene en esa conexión y nos ponemos un poquito ciegos y medios tercos con que no, que el Señor no me va a aceptar, que ay, I messed up, hice muy mal, yo no sé, van a decir esto o aquello. Entonces, en ese momento de ceguera espiritual, Dios en su gran amor es paciente. Él da ese primer toque, nos hace ver que hay un poquito más, hay más allá de lo que estás viendo. qué bonito. Entonces, cuando ya llegas a ver claramente ese punto medio ciego, entonces Él te da la vista completa para que veas un cuadro más amplio del amor que Él tiene por ti, aún siendo tu pecador. Sí, qué bonito, qué bonito. Yo estaba leyendo el marco histórico de ese pasaje de la Biblia y decía anteriormente que Jesús había ido a ese pueblo y ese pueblo particular no tenían fe. Eran personas bien duras de corazón, no creían en Dios y dudaban, tenían muchas dudas.
Entonces, lo que leí en el comentario es que Jesús quizás hizo la curación en dos etapas. Una, porque si ustedes se fijan, fueron los amigos de él los que lo trajeron. Él tenía muchas dudas. Él quizás no quería venir. Pero entonces Jesús hace el milagro en dos etapas, de acuerdo a lo que leí. Porque en la primera oportunidad, como dice Keila, él le dio como un glimpse, como un, ¿cómo se dice glimpse? Un vistazo. La oportunidad de lo que podía lograr ver. Entonces, cuando en esa primera etapa el Señor está tratando de restaurar la fe del hombre. Y entonces cuando el hombre dice, ok, sí, puedo ver como si fueran árboles andantes, entonces cuando en el corazón del hombre hay la transformación y quiere más, entonces el Señor hace el resto, como dijiste tú, Keila. Amén. Ok, gracias muchachas por expresar sus opiniones, me encanta, me encanta. Esto es lo que más disfruto. Ok, so una lección de aceptación es Jesús y la mujer samaritana. En Juan 4, del 3 al 34 dice, se enteró Jesús de que los fariseos supieron que cada vez aumentaba más el número de sus seguidores y que bautizaba incluso más que Juan, aunque de hecho no era el mismo Jesús quien bautizaba, sino sus discípulos. Así que salió de Judea y regresó a Galilea. Y como tenía que atravesar Samaria, llegó a un pueblo de esa región llamado Sicar, cerca del terreno que Jacob dio a su hijo José. Allí se encontraba el pozo de Jacob. Jesús, fatigado del camino, se sentó junto al pozo. Era cerca del mediodía. Y en esto llega una mujer samaritana a sacar agua y Jesús le dice, dame de beber. Los discípulos habían ido al pueblo a comprar comida, pero la mujer samaritana le contesta, ¿cómo? ¿No eres tú judío? ¿Y te atreves a pedirme de beber a mí, que soy samaritana? Y es porque los judíos y los samaritanos no se trataban. Entonces Jesús le responde, si tú conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, serías tú la que me pedirías de beber y yo te daría agua viva. Pero Señor, replica la mujer, no tienes con qué sacar el agua y el pozo es hondo. ¿Dónde tienes esta agua viva? Jacob, nuestro antepasado, nos dejó este pozo del que bebió él mismo, sus hijos y ganados. ¿Acaso te consideras de mayor categoría que él? Y Jesús le contesta, todo el que beba de esta agua volverá a tener sed. En cambio, el que beba del agua que yo quiero darle, nunca más volverá a tener sed, sino que esa agua se convertirá en su interior en un manantial capaz de dar vida eterna. Exclama entonces la mujer, Señor, dame de esa agua, y así no volveré a tener sed, ni tendré que venir a sacar esa agua. Y Jesús le dice, ok, vete a tu casa, llama a tu marido y vuelve acá. Y ella le contesta, no tengo marido. Él dice, es cierto, no tienes marido. Has tenido 5 y ese con el que ahora vives no es tu marido. En esto has dicho la verdad. Y la mujer responde, Señor, veo que tú eres profeta. Nuestros antepasados rindieron culto a Dios en este monte. En cambio, ustedes los judíos dicen que el lugar para dar culto a Dios es Jerusalén. Y Jesús le contesta, créeme mujer, está llegando el momento en que para dar el culto al Padre, ustedes no tendrán que subir a este monte ni ir a Jerusalén. Ustedes los samaritanos rinden culto a algo que desconocen. Nosotros sí lo conocemos, ya que la salvación viene de los judíos, refiriéndose a Jesús. Está llegando el momento, mejor dicho, ha llegado ya, en que los verdaderos adoradores rendirán culto al Padre en espíritu y en verdad, porque estos son los adoradores que el Padre quiere. Dios es espíritu, y quienes le rinden culto deben hacerlo en espíritu y en verdad. Y la mujer le dice, yo sé que el Mesías, es decir, el Cristo, está por llegar.
Cuando venga, nos lo enseñará todo. Y entonces Jesús le manifiesta, el Mesías soy yo, el mismo que está hablando contigo. En ese momento llegan los discípulos y se sorprendieron a ver que Jesús hablando con una mujer, pero ninguno se atrevió a preguntarle qué quería de ella o qué estaba hablando. Y la mujer, por su parte, dejó allí el cántaro, regresó al pueblo y le dijo a la gente, vengan a ver a un hombre que me ha adivinado todo lo que he hecho. ¿Será el Mesías? Y ellos salieron del pueblo y fueron a ver a Jesús. Mientras tanto, los discípulos le insistían, maestro, come. Pero él les dijo, yo me alimento de un manjar que ustedes no conocen. Y los discípulos comentaban entre sí, ¿será que alguien les trajo comida? Jesús les explicó, mi alimento es hacer la voluntad del que me ha enviado y llevar a cabo sus planes. Esta historia tiene un montón de cosas pasando detrás en el background. ¿Qué piensan ustedes, muchachas, de esta historia cuando la leyeron? Bueno, ya que Keila está tomando agua, Sorry. voy a decir, no, está bien. Muchas veces nosotros pensamos dentro del marco de nuestra cultura que cuando le dicen a la samaritana, sí, ese no es tu marido y este es el número 5. Suena un poco escandaloso, 5 maridos. Y uno pensaría, bueno, ella iba al pozo a esa hora porque no quería lidiar con las otras mujeres que seguro pensaban que ella andaba robando marido. Pero a la misma vez nosotros tenemos que pensar que en el marco cultural de donde tomó lugar esta historia, las mujeres no eran las que escogían casarse. Los hombres eran los que decidían si ellos se casaban o no con la mujer. Así que ella, al contrario de nosotros verlo como ella una persona que estaba siendo Realenga. Ajá, ella era la que estaba siendo víctima de múltiples rechazos. Sí. Y no solamente de parejas, sino que por consecuencia, por haber sido solamente usada de goma de repuesto, las demás personas en la comunidad la veían como una persona de carácter cuestionable. Y qué maravilla que Jesús para nada tomó eso en cuenta. Y aun cuando él trajo a colación su problema social, lo hizo de una manera tan amable que ella no dijo, tú me estás diciendo a mí que yo soy así. No salió con nada de eso, sino que muy disimuladamente le cambió el tópico a, no, ustedes dicen que adoren allá, pero nosotros adoramos acá y no sé qué. Y Jesús, con todo y que le sacó la vuelta, le dijo, mira, realmente no vinimos a hablar de tu problema social, no vinimos a hablar de a dónde es que hay que adorar. Realmente la verdad que salva es conocer a Dios, aceptarlo y permitir que su poder transforme. Y a mí la parte más chistosa de esta historia cuando ella dice, vengan, que este hombre me ha hecho todo lo que yo he hecho. Y ya yo me imagino a la gente en la comunidad. No, pero si ese señor te supo decir todo lo que tú has hecho. Pero qué hermoso que ella no tuvo, cuando tuvo ese poder transformador en su vida, que ella pudo darse cuenta, estoy de frente al Mesías. No le Wow. importó ya ese estigma que ella tenía para ir y compartir esta gran verdad que tengo. Mira, he encontrado al Mesías. Él ha cambiado mi vida, la mía que venía mal. Así que puede cambiar la tuya. Eso me gustó muchísimo de esta historia. Sí. Keila. En ningún momento Jesús entró en un debate de su estatus. Ella lo trajo a colación. Pero tú sabes que no tengo marido. Ajá, yo sé. Ok, let's move on. Vamos a seguir. Eso no es lo que quiero hablar. Quiero hablar, yo tengo el agua que tú necesitas, vete y trae a los demás para que también lo reciban. Jesús, cuando interactuó con la mujer samaritana, interactuó con respeto y con dignidad.
Él valoró a la persona por quien ella era, no por lo que la sociedad determinaba que ella fue. Y a veces en nuestro mundo pecaminoso, a veces es difícil hacer esa distinción si no tenemos los ojos de Jesús, porque es una falla humana, pecaminosa de nuestra parte. Entonces, Jesús nos está enseñando aquí, por lo menos lo que yo pude aprender es que hay que mirar a las personas a través de un lente diferente, con dignidad y respeto, no importando su estatus social, sus prácticas religiosas, sus creencias o filosofías personales, sino que mirarlos con dignidad y respeto. Y entonces, cuando haces esa conexión con la persona, entonces, saber enfocar la conversación hacia Cristo. Porque a veces tenemos conversaciones que nos pueden llevar a debatir tópicos que pues son de Legalistas. conversación interesante, Ujú, pero realmente no elevan a Dios, ujú. no traen la persona a los pies de Jesús. Y la persona lo que necesita es a Dios. Entonces, Jesús nos da el ejemplo, no solo trata a la persona con respeto, eleva a la persona fuera del hoyo donde se encuentra, sino que una vez que lo hayas elevado, tráelo a la presencia de Dios. Correcto, sí. Las preguntas para pensar, ¿no? Es, ¿quiénes son las personas a quienes, debido a la influencia de su propia cultura y sociedad, tiendo, porque la pregunta es para mí, a ver desdeñosamente o con falta de respeto? ¿Y por qué debo cambiar mi actitud y cómo puede suceder este cambio? En estos días estaba escuchando en la radio que una mujer que trabajaba como de striptease, ¿cómo se dice eso? Que trabajaba en un bar de esos de desnudeces. Era una mujer muy hermosa. Ella estaba casada y su marido, su esposo, por los celos y la rabia y la cosa, la mató. Una iglesia local se enteró de lo trágico, porque fue bastante trágico, y fue aquí, creo que en Ohio. Y es recién. Una iglesia local, las dorcas de la iglesia local se enteraron del trágico evento y se fueron hasta ese lugar de desnudez y fueron a confortar el corazón de todas las compañeras de trabajo de esa mujer. Esas mujeres fueron, las mujeres de la iglesia, fueron a este lugar Al antro de a confortar. perdición. Sí, fueron adentro y fueron a darles palabras de aliento a sus compañeras de trabajo. Se fueron, creo que, al entierro. Y como resultado, 2 domingos después, todas esas compañeras de trabajo fueron a la iglesia. Eso me tocó tanto el corazón, porque no es religión, es amor en acción. Ujú. El caso de la mujer samaritana, como decía Mariel, no era porque ella quería andar de marido en marido, es que los hombres la rechazaban y era porque ella no podía tener hijos. Eso lo aprendí en unos estudios hebreos recientemente. Y cuando los hombres en esa cultura, en esa época, no podían tener descendencia, pues la mujer simplemente no era nada para ellos en algunos casos. Y simplemente le daban el bill de divorcio, el papel de divorcio y la dejaban. Entonces, esa pobre mujer fue de brazos en brazos. Ella era la víctima y como ella no podía tener hijos, las otras mujeres se burlaban de ella y por eso ella, para evitar el dolor del rechazo y la angustia y el recordar que no podía ser una mujer que diera hijos, ella se iba en pleno mediodía cuando el sol estaba más arduo, donde más nadie quería ir, era cuando ella iba solita a buscar su agua. Y fue donde Jesús la encontró. Entonces, ¿cómo puedo yo cambiar mi actitud al ver a otros? Dice Elena G. de White que los que tienen el Espíritu de Jesús, veremos a los hombres, a todos los hombres,
a través de la compasión divina. ¿Ok? Ahora cambiemos. La visión espiritual de Andrés. Me encantó la historia de Andrés. En Juan 1, del 40 al 41 dice, uno de los que habían escuchado a Juan, uno de los dos que habían escuchado a Juan y habían seguido a Jesús era Andrés, el hermano de Simón Pedro. Lo primero que hizo Andrés fue ir en busca de su hermano Simón para decirle, ¡hemos hallado al Mesías! El punto de la lección es, comienza donde estás. Y vamos a estudiar entonces a Andrés. ¿Cuál era su visión espiritual? Juan 6, del 5 al 11 dice, al alzar Jesús la mirada y ver aquella gran multitud que acudía a él, dijo a Felipe, ¿dónde podríamos comprar pan para que pudiéramos darle de comer a todos estos? Y Felipe le respondió, ay, aunque nos gastemos todo el salario de más de medio año, no alcanzaría para que cada uno de estos probase un bocado. Y entonces sale el Andrés por allá diciendo, que era el hermano de Pedro, dijo, aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 peces. Pero, ¿qué es esto para tanta gente? Y Jesús le dijo, ok, hagan que todos se sienten. Y entonces todos se sentaron en la hierba, que era muy abundante en aquel lugar. Y eran más o menos 5,000 hombres, no contando mujeres y niños. Así que era un gentío. El Felipe tenía razón. Medio salario de medio año no hubiera podido servir. Entonces Jesús tomó los panes y después de dar gracias a Dios, los distribuyó entre los que estaban sentados. Y lo mismo hizo con los peces hasta que se saciaron. Es decir, tenían una barriga bien grande. Y en Juan 12, del 20 al 23 dice, entre los que habían llegado a Jerusalén para dar culto a Dios con ocasión de la fiesta, se encontraban algunos griegos. Diferente cultura, diferente punto de vista religioso. Entonces se acercaron a Felipe, el de Betsaida, y le dijeron, Señor, quisiéramos ver a Jesús. Y Felipe fue y se lo dijo a Andrés, y los dos juntos se lo notificaron a Jesús. Y Jesús les dijo, ha llegado la hora en que el Hijo del Hombre va a ser glorificado. Entonces, vemos que Andrés comenzó primero con su propio hermano, empezó con su familia, primero compartió a Cristo con su hermano Pedro, él empezó desde donde él estaba, ¿no? Él desarrolló una relación cordial con un muchacho en donde estaba Jesús y él ayudó a que proporcionara el material necesario a Jesús para crear el milagro de la multiplicación de los panes y los peces. Y él sabía qué hacer con los griegos. Él no entró en discusiones teológicas de que yo tengo la verdad, de que nosotros somos la iglesia verdadera. No. Él percibió la necesidad de ellos. Ellos querían ver a Jesús y les presentó a Jesús. ¿Qué piensan de eso? Dale, Keila. Para mí, todos esos puntos son válidos y la historia lo apoya. Para mí es la disposición. Porque yo pude haber escuchado y no necesariamente compartir. Yo pude haber identificado y no es necesario reportar. Yo pude haber hecho la pregunta, pero realmente no interesarme en la respuesta. La disposición de cada personaje en esta historia estaba con una disposición abierta, dispuesta a recibir lo que se estaba ofreciendo. Ok. Eso, interesante como Dios nos pone, lo que yo entendí, en diferentes situaciones, como tú dices, Keila, que uno pensaría, bueno, esto quizás es una conversación irrelevante, pero si escuchamos como Dios quiere que escuchemos, o nos relacionamos como Dios quiere que lo hagamos, vamos a ver que el Señor nos está presentando oportunidades donde nosotros podemos interactuar en su nombre. Y cuando vemos, por ejemplo, cuando Él comparte, lo primero que comparte es con su círculo familiar. Tengo esta gran verdad y voy rápido, lo comparto con mi círculo familiar.
ok, no me quedo ahí. Resulta que Andrés quizá pensaría que tuvo una conversación irrelevante con un niño, pero esta conversación con un niño, que muchas veces nosotros pensamos en los ministerios, no, yo quiero ir a hacer un ministerio allá en África, donde está la gente pobre y no sé qué, y resulta que Dios te tiene un ministerio aquí cerquita, y capaz que con con las personas con las que casi nadie le hace caso, los niños, porque no, los niños lo que hablan son disparates y ¿qué uno va a hacer con eso? Pero Dios le dio la oportunidad de interactuar con un niño, donde este niño toma un papel muy importante al compartir sus alimentos. Y Sí. después vemos que va creciendo esa influencia en Andrés, donde Dios le permite a Andrés a tener un círculo de influencia aún mayor y donde él puede lidiar aún con un grupo de personas que no son ni siquiera de su cultura, pero que Dios le da el talento de poder lidiar con esa situación que pudo haber sido bastante problemática. Así que al igual que como vimos que la visión es progresiva, vemos que el Señor sigue aumentando nuestro terreno de trabajo o nos da una versatilidad de poder lidiar en situaciones que nosotros al principio no pudimos haber hecho, pero que el Señor provee ese ambiente, nos da el talento, nos da la capacidad de poder hacer esas conexiones personales, no importa a dónde estemos. Así que no pensemos que nuestro campeón misionero está tan lejos. Sí, sí, es verdad, es verdad. Podemos empezar, yo siempre pensaba que yo quiero empezar allá con la gente grande, tú sabes. Y no, el Señor me da la oportunidad de ir creciendo, es como un círculo que se va expandiendo, ¿verdad? Y se crece desde chiquito. Yo recuerdo que hace unos años atrás, empezando mi carrera en real estate en Virginia, eh, ah, bueno, los que me conocen saben que yo me la paso sonriendo y riendo y ni me doy cuenta que lo estoy haciendo. Total que yo estoy trabajando en mi computadora, estoy en la oficina y de repente llegan dos personas, yo no sé si ya se los dije anteriormente, llegan dos personas a mi cubículo y me preguntan, ¿tú por qué siempre te estás riendo? ¿Y por qué siempre estás feliz? Yo no sabía qué responderles porque me agarraron de sorpresa. Entonces yo le dije, no sé, debe ser porque escucho siempre música cristiana, oro, no lo sé, la verdad es que no sabía qué responderle. Y entonces ella le dice a él y le golpea, ¿viste? Yo te dije que ella tenía a Jesús en su corazón. Nuestra forma de comportarnos habla mucho más de lo que nosotros decimos, ¿no? Entonces, las personas que están alrededor de nosotros, ellos sienten en su vida a alguien compasivo y afectuoso, alguien con los que ellos se pueden relacionar, vive en ti una paz y un propósito que ellos anhelan y es tu vida un anuncio del Evangelio. No son preguntas para responder ahora, son preguntas para evaluar en lo largo de nuestro caminar con el Señor. Entonces nos invitan a comenzar donde estamos, testificar donde Dios nos ha colocado. Claudia, en lugar de soñar con mejores oportunidades, Claudia, comienza con los quienes te rodean. Mira con los ojos de Dios las posibilidades más cercanas a ti. Me encantó el Andrés. No lo conocía, ya lo conozco. Ajá, lidiar con personas difíciles. Esa picture, esa foto. Yo soy la mujer con los guantes aquí en la casa. Y no es porque eso no sea difícil, no, para nada. Ok, so, ¿qué resulta similar en los llamamientos de Cristo a Pedro y a Juan, a un escriba interrogador que no tiene nombre, y al ladrón en la cruz? Entonces, veamos a Pedro y Juan. Mateo 4, del 18 al 19 dice, iba Jesús paseando por la orilla del lago de Galilea, cuando vio dos hermanos, al Simón, que también se llamaba Pedro, y a su hermano Andrés. Eran pescadores y estaban echando la red en el lago. Y Jesús les dijo, vengan conmigo y los haré pescadores de hombres. Ok, ese es Pedro igual. Ahora viene el escriba interrogador, que era un maestro de la ley. En Marcos 12, 28, 34 dice,
Uno de los maestros de la ley que había escuchado toda la discusión, al ver lo bien que Jesús les había respondido, se acercó a él y le preguntó, ¿y cuál es el primero de todos los mandamientos? Una pregunta capciosa. Y Jesús les contestó, el primero es, escucha Israel, el Señor, nuestro Dios, es el único Señor. Y lo amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu inteligencia y con todas tus fuerzas. Y el segundo es, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay ningún mandamiento mayor que estos. El maestro de la ley le contestó a Jesús, muy bien, maestro, es cierto lo que dices. Dios es único y no hay otro fuera de él. Y amar a Dios con todo nuestro corazón, nuestro entendimiento, con todas nuestras fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, vale más que todos los holocaustos y sacrificios. Y entonces Jesús aprovechó la oportunidad y le dijo, tú no estás lejos del reino de Dios. Y el tercero es, ¿qué pasó con el ladrón de la cruz? Lucas 23, del 39 al 43 dice, uno de los criminales colgados a su lado lo insultaba diciéndole, bueno, ¿no eres tú el Mesías? Pues sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros. Pero el otro lo increpó y le dijo, es que tú no temes a Dios, tú que estás condenado al mismo castigo. Nosotros hemos estado pagando justamente los crímenes que hemos cometido, pero él no ha hecho nada malo. Y le añadió y miró a Jesús y le dijo, por favor, acuérdate de mí cuando vengas como rey. Y Jesús le contestó, te aseguro hoy que tú vas a estar conmigo en el paraíso. Ah, ok, so para pensar, Jesús era y es un especialista. Él demostró aceptación, él escucha atentamente las preocupaciones de la gente. Escuchar implica quedarse callado y escuchar, ¿verdad? Él escucha atentamente, o escuchaba atentamente las preocupaciones de la gente, formulaba preguntas y revelaba gradualmente las verdades divinas. Él reconoce el anhelo íntimo de los corazones más endurecidos y veía el potencial en los pecadores más viles. Él ve las posibilidades espirituales y él ve las los posibles candidatos para el reino de Dios en las circunstancias más improbables. ¿Qué piensan de esto, muchachas? Yo digo que definitivamente es un don divino poder lidiar con la gente que le cae ultra pesado a uno. Porque hay gente que le cae mal que uno, sí, ok. Pero hay otra gente que no hay Los evito. forma de pasarlo. Y solamente el poder de Dios nos permite no solamente tragarlos, sino amarlos, porque últimamente es el propósito que Dios quiere, que nosotros podamos ser como Él, y podamos amar a las personas y, como dice la lección, ver más allá de lo que nosotros estamos viendo en el momento, considerar que estas personas muchas veces la razón por la que son como son es porque son personas que traen muchas heridas, que los han hecho en personas intocables, porque cuando tú la tocas te quema, o te raspa, te pela. Pero nosotros estamos llamados a no solamente a tolerarlos, sino a amarlos. Y vemos aquí que a través del ejemplo de Jesús, esto es realmente posible. Así que mira qué challenge, qué desafío nos presenta la lección de esta semana. Que el Señor nos ampare. Keila, ¿qué piensas tú? Sí, el ejemplo de Jesús fue una de aceptación. Él aceptó a las personas tal y como eran, como son. Él no trató de que cayeran dentro de un molde para que fuesen más fáciles de tolerar o aceptar o hablar, sino que él los aceptó tal y como eran. Y no solamente escuchó, sino que él también tomó acción. Su necesidad era tan
sutil y tan, no fueron abiertamente a decir, Señor, necesito que me quiten las escamas de los ojos porque estoy ciego. Pero él entendió que tenían una necesidad que nadie podía suplir sino él. Y él tomó ese tiempo y les aseguró, les dio una confianza, una promesa: en el reino estarás conmigo. Estás cerca del reino, allí te veo en el reino. Y él nos trata así a todos, que es una lección que todos tenemos que aprender, porque como dijeron, no es fácil lidiar con personas que a veces son extremadamente sensibles o muy ásperas en su trato, porque muchas veces no sabemos el trasfondo de dónde vienen o qué ha pasado, qué ha causado que se sientan así. Ujú. Pero aprender de Jesús a cómo aceptar, cómo escuchar, cómo trabajar y cómo amar a las personas que son un poquito más desafiantes para aceptar que otras. Tú eres tan bonita, Keila, tú lo dices tan lindo. Yo me acuerdo que cuando Gerson y yo nos casamos, no nos casamos realmente por amor, sino por una responsabilidad, ¿no? Y yo no lo soportaba. La verdad es que es mi testimonio. Yo no quería a mi marido. Y yo tenía dos opciones: o quedarme con él o simplemente decir, no quiero más. Y nos casamos muy jóvenes. Entonces, no sé, a lo mejor escuché algo o leí algo y le pedí entonces al Señor que me diera amor para amarlo, que me diera de su amor, porque yo no amaba a Gerson. Y era una petición que yo lo hacía como con rabia, porque yo estaba molesta conmigo misma, tenía muchos dolores en mi corazón. Pero aunque tenía esas rabias y esos dolores, yo hacía esa petición: dame amor, dame tu amor para amar a mi esposo, o si no, simplemente pues se termina esto. Y el Señor escuchó, Él escuchó ah, mi petición y nos llevó por unos senderos donde entonces el amor crece. El amor es una decisión, más que emociones y sentimientos. Sí, las emociones y sentimientos vienen como una ñapa, sabroso, pero en realidad es una decisión. Así que yo decidí que quería amarlo, pero quería el amor de Dios en mí para dárselo a él. Y sí, mirando para atrás, wow, qué bonito. Entonces eso aplica en todos los ámbitos de nuestra vida, no solamente con los afuera, con los que trabajamos o nos lidiamos, sino con el que está dentro, el prójimo. Ok, entonces Vive con uno. para cerrar este día comienza a lidiar con personas difíciles es: tienes habilidades de ojos y oídos de crecimiento de iglesia, porque al final nuestro goal, nuestro común goal, ¿cómo se dice goal? Ah, intención es crecer la iglesia porque queremos crecer el reino del Señor. Entonces, ojos de crecimiento de iglesia quiere decir que tenemos esa sensibilidad cultivada para ver a las personas como posibles candidatos para el reino de Dios. Y oídos de crecimiento de iglesia es escuchar las necesidades que no se dicen y escuchar el anhelo de sus corazones por algo que no tienen, incluso si no lo han expresado abiertamente. Entonces, Claudia, pídele a Dios un ojo que vea, un corazón sensible que escuche y una voluntad de compartir al Cristo que conoces, Claudia, y amas con los demás. Ok, el jueves, percibir oportunidades providenciales. Me encantó el Felipe también. Yo había escuchado de él, pero nunca lo había estudiado. Así que vamos a leer lo que dice Hechos 8:26 al 38 y ver cuál fue la disposición que tenía Felipe de ser guiado por Dios y la capacidad de respuesta, como él respondió. Entonces dice: un ángel del Señor dio a Felipe estas instrucciones. Ok, Felipe, ponte en camino y vete hacia el sur por la ruta que va desde Jerusalén hasta Gaza, que es la ruta del desierto. ¿Y qué dice? Felipe partió inmediatamente, no perdió el tiempo, no se puso a pensar.
A poco divisó a un hombre que resultó ser un eunuco de Etíope, un alto funcionario de Candace, la reina de Etiopía, de cuyo tesoro era administrador general. El tipo tenía un cargo altísimo. Había venido en peregrinación a Jerusalén y ahora, ya de regreso, iba sentado en su carro leyendo el libro del profeta Isaías. Y el Espíritu le dice a Felipe, ve, adelántate y acércate a ese carro. Y Felipe corrió, la segunda vez que dice él, no perdió tiempo, él corrió hacia el carro y al oír que su ocupante leía al profeta Isaías le pregunta, ¿entiendes lo que estás leyendo? Y el etíope dijo, no, ¿cómo puedo entenderlo si nadie me lo explica? E invitó a Felipe, entonces, qué oportunidad tan buena, a subir al carro de un alto funcionario y sentarse a su lado. El pasaje de la escritura que el etíope estaba leyendo era este. Como oveja fue llevado al sacrificio, y como cordero que no abre la boca ante el esquilador, tampoco él despegó sus labios. Por ser humilde, no se le hizo justicia. Nadie hablará de su descendencia, porque fue arrancado del mundo de los vivos. Y el etíope preguntó a Felipe, dime, por favor, ¿de quién habla el profeta? ¿De sí mismo o de otros? Y Felipe tomó la palabra y partiendo de este pasaje en la escritura, le anunció la buena noticia de Jesús. Y prosiguieron su camino y al llegar a un lugar donde había agua, el etíope le dice, mira, aquí hay agua, ¿hay algún impedimento para bautizarme? Y el Felipe dice, no, si tú crees con toda tu sinceridad, puedes bautizarte. Y el etíope dice, yo creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y entonces el etíope mandó a parar el carro, bajaron ambos al agua y Felipe los bautizó. Apenas salieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató al Felipe y el etíope no lo volvió a ver, pero siguió su camino lleno de alegría. Sus opiniones, muchachos. Me encantó esto. A mí me gusta la parte de que Felipe fue tan flexible, y tan rápido a obedecer. El espíritu le mostró que había una tarea para hacer y no comenzó. No, pero es que ese tipo, el etíope, ese tiene un acento que yo no le entiendo. No, pero porque me van a mandar a mí, porque no hay uno que esté más cerca. Muchas veces nosotros comenzamos, ya sean excusas buenas o malas, porque hay algunas que son de que no, pero lo que pasa es que mi inglés no es muy bueno, no me va a entender. Felipe se dejó guiar por el Espíritu, hizo lo que el Espíritu le pidió, y mira qué gran oportunidad tuvo esta persona que estaba buscando de Dios. Que no era que, mira, tú quieres, y cuando le presenta esta verdad, le explica la verdad, se le presenta la oportunidad de bautizarse, y en vez de Felipe decirle, no, pero es que tú no has completado todo lo estudio bíblico, todavía te toca, tú nada más hiciste uno, te faltan como 25 doctrinas. Eso no fue lo que lo llamó el Espíritu. Entonces aquí nosotros es que, para mí la lección es, haga lo que el Espíritu le pidió. El Señor es el Señor de la obra, y como dice, Él es que está encargado de la obra, la comienza y la termina. Nosotros hacemos la parte que nos toca, que es ser obedientes, receptivos a lo que el Espíritu pide de nosotros y hacerlo. Y qué gran bendición cuando uno puede ver por lo menos el final de esa acción, que por lo menos en el caso de Felipe, él vio esta persona aceptando a Jesús como su salvador personal. Qué gran bendición, y ojalá todos nosotros pudiéramos tener esa oportunidad de ver cómo nosotros, al ser receptivos al llamado de Dios, podemos ser instrumentos útiles para Él. Keila, ¿qué piensas tú? Me encanta, me encanta, me encantó. Sí, como dijeron ambas, Felipe estuvo atento. Él estaba esperando su oportunidad. Y cuando le apareció, él no solo escuchó, él tomó acción y obedeció. Él observó, escuchó y entonces habló. Todos nosotros hemos sido llamados
a ser ministros, por usar una palabra que todo el mundo entienda, a ministrar a aquellos que aún no conocen de Jesús. Empezamos con nuestra casa, claro está, con lo que está cerca de nosotros y expandimos hacia afuera, pero tenemos que pedirle a Dios que nos ayude a afinar mejor nuestra audición y nuestra visión espiritual para ver e identificar esos momentos de oportunidades que son divinos, Sí. que solamente Dios abre para nosotros. Porque en el trabajo uno puede tener, como tú explicaste, se acercaron a ti y te preguntaron, ¿verdad? Esos son momentos, oportunidades que uno puede utilizar también para testificar. Pero en este caso, un ángel le habló y después el Espíritu le dijo que es un caso providencial, es un caso único, diferente a los demás. Y también Dios nos utiliza de esa forma. Tenemos esa oportunidad de colaborar mano a mano con lo divino en este trabajo de hacer personas conocer a Jesús mejor. Y Sí. mi oración personal es que Dios me ayude a poder estar mejor afinada y mejor con una clara visión de las oportunidades que Él está proveyendo para poder yo ser la persona que va y responde a ese llamado, a esa necesidad. Sí. Lo que me llamó la atención aquí, logísticamente hablando, es que el Felipe estaba por un lado, Ujú. geográficamente, y el otro estaba, el etíope estaba en Jerusalén para las fiestas. Ujú. Así que el Felipe actuó inmediatamente a la voz, a la petición que el Señor le hizo. Si el Felipe no hubiera salido inmediatamente como salió, al momento en que el etíope salió de Jerusalén yendo de vuelta a su casa, ellos no se hubieran interceptado. ¡Qué Sí. importante es el tiempo! Ujú. Si él hubiera demorado acá dando sus excusas, ¿verdad? Claudia dando las excusas y excusas, a lo mejor no hubiera alcanzado a interceptar al etíope. ¿Y cuál fue el resultado? Que el etíope aceptó a Jesús y se fue para su casa feliz, lleno de alegría. Qué cosa tan importante, ¿no? El actuar inmediatamente. Entonces la pregunta que yo pensé, no estaba dentro de la lección ayer, dentro del libro de la lección, pero ¿cómo podríamos comparar al Felipe con el Jonás? Son dos personas que actuaron completamente diferentes. El uno dio todas las excusas y se fue para el otro lado, y el otro inmediatamente actuó, pero se fue al lado donde Dios lo mandó. Entonces, es para pensar, ¿no? Ah, Claudia, el Dios del Nuevo Testamento es el Dios de la puerta abierta, el Dios que nos brinda oportunidades providenciales para compartir tu fe, Claudia. Así que siempre pensemos en nosotros. Pon tu nombre primero cuando veas estas preguntas. Claudia, ¿cuál fue la actitud de Felipe? ¿Tú tienes la misma actitud? ¿En cuánto tiempo respondió el llamado que él hizo? ¿Y cómo puedes tú comparar a Felipe con Jonás? ¿Quién eres tú, Felipe o Jonás? Ok. Quería compartirles que este muchacho del ejemplo de lo que me pasó a mí hace años atrás, este muchacho que ellos vinieron, ella y él vinieron, y ella le pega a él diciéndole, viste, yo te dije que ella tenía Jesús en su corazón. Él era un muchacho bastante escéptico, su mamá murió cuando él era joven, él venía de una familia bien pudiente y él no quería nada que ver con Jesús. Él venía de una familia religiosa católica donde eran bien, ellos seguían, iban a la iglesia los domingos y todo eso, pero él por el dolor de que Dios, eso como él decía, le quitó a su madre cuando él era niño, él no pudo reconciliarse con el Señor por este tiempo. Este muchacho cae enfermo de cáncer, era jovencito, un realtor también, cuando él está en el hospital, en cama de muerte, él manda a llamar por mí para hacer una oración. Entonces, no fue inmediato, pasaron muchos años y él, durante ese tiempo, él pudo ver mi comportamiento, que yo tenía mis fallas, mis cosas, ah, pero al final él quería una reconciliación con el Señor. La mies es mucha, pero son pocos los trabajadores. Claudia, ¿cuánto tú estás dispuesta en ofrecer tu tiempo, tu esfuerzo, tu paciencia y compartir el amor nacido de lo alto? ¿Cuánto quieres tú eso?
Hay bastante trabajo por hacer. ¿Cuán dispuesta, Claudia, estás tú para hacer por mí? ¿Qué piensan ustedes, muchachas? Todos tenemos un llamado, todos tenemos un círculo de influencia, todos hemos sido dados ciertos recursos, y estamos en este planeta con el propósito de llevarle ese evangelio, el evangelio de la salvación que Jesús nos ha dado a todo el mundo. Es el llamado. No estamos aquí para amasar riquezas, no estamos aquí para alcanzar una posición social, no estamos aquí para sentarnos a coger fresco. Estamos aquí para compartir el amor de Jesús y todos esos recursos, posiciones, amistades, influencias que sean para la gloria de Dios, para que muchas personas lleguen a conocerlo, muchas o pocas personas. No sabemos cuántos, todos tenemos por lo menos una. Así que estamos llamados a eso, a compartir el conocimiento de que Jesús vino, murió por nosotros y tenemos vida eterna. Sí, que nuestro pensar sea, heme aquí, envíame a mí. Que podamos tener esa disposición y ese deseo en nuestro corazón que arda tan fuertemente que no podamos resistir, ni las excusas sean buenas suficientes ni justificables para decir que no podemos ir, sino que le entreguemos nuestro corazón y nuestra disposición a Dios para que Él nos utilice para su obra. Amén. Sí. Y lo que yo, para concluir, lo que yo veo es que ustedes dos, particularmente, ustedes viven lo que hablan. Keila con Luis y Betances, Mariel con el señor Papito, ustedes no solamente lo hablan, ustedes lo viven y yo las admiro y las respeto grandemente por todo ese tiempo y esfuerzo y paciencia que han tenido y que tienen para crecer la labor dentro de la iglesia. Yo, mis respetos hacia ustedes, les tengo mucho cariño y gracias por el ejemplo que ustedes me dan de salir adelante independientemente de los dolores y las penas y los miedos que yo tengo en mi corazón. Ah, ah, Mi gente, para despedir, queremos que ustedes se unan a esta oración. Si está en su corazón, donde sea que tú estés, repítelo en voz alta mientras que Mariel la dice. Y dale tu corazón. Cuando tú digas cada palabra, dila desde el fondo de ti. Es con sinceridad. Aunque no sientas ese amor y ese deseo, pero la sinceridad es suficiente para el Señor. ¿Estamos listos? ¿Sí? Ok. Señor, Ah, Mariel. sí, aquí le voy a leer de acá. Señor, estoy dispuesto o dispuesta a ser utilizado para el avance de tu reino. Abre mis ojos para que pueda ver las oportunidades providenciales que me abres cada día. Enséñame a ser sensible a las personas que me rodean. Ayúdame a decir palabras de esperanza y aliento y a compartir tu amor y tu verdad con aquellos con quienes entro en contacto cada día. Amén. Amén, amén y amén. Gracias, Señor, porque tú eres bello y maravilloso y porque nos permites descubrir en nuestros antepasados tu amor, cómo tú trabajas y abre nuestros corazones para nosotros también trabajar. Entren en nuestros corazones, Señor. Amén. Amén. Ok, les deseamos un feliz sábado. Disfruten de este día, disfruten a su familia, salgan, vayan al parque, lávense las manos, lávense las manos, lávense las manos y pónganse la máscara, que eso ayuda a prevenir el spread del virus. Y que el Señor nos ayude en el ministerio que nos ha dado a cada uno de nosotros. Bendiciones. Los invitamos a que si tienen oportunidad nos visiten en la Iglesia Adventista de Dayton Central o que nos acompañen a través de los servicios online. Que el Señor les bendiga y feliz sábado. ¡Feliz sábado! ¡Mua! Hasta luego.